Si abren sus Biblias, estamos en Génesis capítulo 38. Vimos que en el capítulo 37 José fue con su trajecito de colores y sus hermanos lo vendieron a Egipto. Y aquí en el capítulo 38 cambia de dirección y nos comenzamos a enfocar en Judá. Y es un contraste que vamos a ver. Aquí, claro que estamos estudiando el libro de Principios, y aquí el título dado es Esclavo del Pecado, que es el versículo 1 al 30. Comenzando en el versículo 1, ¿ya están todos ahí? ¿Alguien necesita una Biblia? ¿Les prestamos una Biblia si alguien necesita una Biblia? ¿No? Bueno, me da gusto. Comenzando en el versículo 1 dice: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita, y se hallaba Hira. Y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz a un hijo, y llamó su nombre Concebió otra vez y dio a luz a un hijo, llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz a un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito el cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y él también le quitó la vida. Amén. Tomen asiento, por favor. Qué extraño las costumbres en esos días, pero vamos a estudiar y ver todo esto a través de nuestro estudio. Si recordamos, en el último capítulo, una vez más estamos viendo la vida de José. Aquí cambiamos de dirección. Vimos que José en realidad le decía todo a su padre. Le contaba todo y verdaderamente no era un chismoso, ¿no? Él cumplía con lo que el papá le pedía. Pero vimos en realidad a un varón de un carácter de integridad tanto moral. Y ahora lo que vemos en nuestro estudio es un contraste. Vamos a ver el carácter inmoral de su hermano Judá. Y es de Judá, fíjate qué curioso, que es de Judá, el linaje de Judá, que vendría la familia de la promesa a través de la misma gente de Canaán. Entonces vemos que el Mesías vendría a través de este linaje de Judá. Y una clara señal para nosotros es que se ve aquí es la gracia y la misericordia de Dios. Increíble. Vemos que la falta de integridad en Judá resultó en mentiras, engaño, discordia y gran conflicto en su familia. Y cuando vemos aquí el capítulo 39, una vez más es un contraste a la vida de José, que la vida de José es moral y aquí vemos una vida inmoral. Y José siempre se porta bien en toda situación, y es lo que vamos a ver en el capítulo 39 en adelante. Regresamos a la vida de José, pero vemos esto especialmente cuando se presenta tentación. Él pudiera haber hecho excusas para haber comportándose como los egipcios, pero no lo hizo, porque él quería vivir y agradar a Dios, traerle gloria y honra a Dios. Judá, a la otra mano, vivía, podemos decir, como un sinvergüenza en Canaán. Proverbios 19:3 en la Biblia en lenguaje sencillo dice así, fíjate: el tonto fracasa en todo, y luego dice: Dios tiene la culpa. Increíble, pero esa es la mentalidad de muchos hoy en día.
No quieren vivir para el Señor y todo no sale bien para ellos y es culpa de Dios. No toman responsabilidad. Y vamos a ver aquí cómo se va a desarrollar este tema. Vamos a ver 3 puntos en esta mañana. Primero, los hijos, versículo 1 al 10 que acabamos de leer. Y luego vamos a ver el segundo punto, el pecado, versículo 11 al 26. Y luego la descendencia, versículo 27 al 30. Aquí, enfocándonos en el primer punto, el versículo 1 una vez más nos dice: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Fíjate, a través del tiempo, ya vimos que vendieron a José. Yo creo que posiblemente la conciencia le molestaba. Le echaron mentiras a su padre, ¿no? El padre pensó que José estaba muerto y Judá se apartó de sus hermanos. Y quiero que entiendan, porque dice, aconteció en aquel tiempo. Y esto es una indicación para mí que esto pasó poco a poquito, poco a poquito. La familia de Jacob se dispersó. Si recuerdan, fueron Simeón y Leví que tomaron venganza sobre los varones en Siquem por lo que habían hecho a su hermana. Después Rubén, el primogénito, se abusó de Bilha, la concubina de su padre. Luego todos los hermanos unidos, ¿no?, decidieron vender a José. Y al fin vemos aquí que Judá se aparta de la familia y se va al mundo. Podemos decir, se juntó con la chusma. Se fue a los cananitas. Increíble. Él abandonó su relación con su familia, pero mucho más importante, con Dios. Abandonó. Lo podemos ver como apostasía, uno que se comienza a alejar de su relación con Dios. Y siempre esto pasa poco a poquito, poco a poquito. No es de hoy a mañana, ya dejo de venir a la iglesia. No es lo que pasa. Poco a poquito. Comienzas un día sí, un día no. Vengo el miércoles. Al cabo no voy a estar el domingo. Y hacemos excusas y ya no somos fiel. Un pie adentro, un pie afuera. Es como podemos ver las cosas. Y dejas después, con tiempo, dejas de venir a la iglesia. Ya no tienes compañerismo con tus hermanos y hermanas en el Señor. Tu corazón se enfría y se comienza a ser duro. Y simplemente a este punto ya no estás progresando en tu relación con Dios. Y esto pasa poco a poquito. Y necesitamos entender que vivir como cristiano tiene más que ver con la voluntad, no con sentimientos. Porque en sentimientos me voy a sentir así, me voy a sentir asá. Hay veces estoy cansado, hay veces no quiero venir. Pero haz los sentimientos a un lado y tiene que ver más con la voluntad. Hago esto porque soy criatura nueva en Cristo Jesús y cumplo. A pesar de mis sentimientos. ¿Ves? Y muchas veces uno escucha a creyentes decir, es que no tenía ganas de leer la Biblia, es que me sentía cansado, no, es que no podía venir, vino familia. Hacemos lo que hacemos, ¿por qué? Por quién somos en Cristo Jesús. Amén. Cuando somos dirigidos o las emociones nos ganan, te voy a decir, es cuando uno va a caer en tentación. Pero es cuando pones en práctica tu voluntad en decir no. No voy a dejar que me ganen mis emociones. Decir no. Esa es la tentación. La tentación no me va a ganar. ¿Por qué? Porque es vivo en Cristo Jesús. El que mora en mí es mucho más poderoso del que vive en el mundo. Amén. Entonces, cuando Dios, fíjate, es en ese momento que Dios comienza a trabajar en nosotros. No darle lugar a las tentaciones, a las excusas.
Y aquí vemos, y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Hira era un varón de Adulam, y este lugar se encontraba en las montañas al noreste de Hebrón. Hira, fíjate qué curioso, el nombre quiere decir esplendor o pompa. Fíjate a dónde se va y a quién encuentra ahí, ¿no? Qué curioso, porque cuando te alejas de Dios es lo que encuentras. Versículo 2 dice, y vio ahí Judá, la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa. Súa es él, no es ella. Y la tomó y se llegó a ella. Fíjate, vio Judá, la hija de un hombre cananeo. Vemos que Judá andaba en el mundo. Andaba correteando con la amistad de los cananitas y ahora ve, esta mujer se enamoró a alguien en el mundo y se decidió casarse con ella. El cual se llamaba Súa y la tomó y se llegó a ella. Súa, libertad o librar de algo, es lo que significa. Ahora, muchos cristianos, te voy a decir, muchos cristianos, pues esto puede pasar. Son engañados, decepcionados por sus propios deseos, tanto como Judá. Vemos que andaba en el mundo y luego se casa con alguien. Se casa con alguien que del mundo, alguien que no cree en el Dios Todopoderoso, haciendo decisiones, podemos decir nosotros, aparte de Jesús. Piensan que han hecho buenas decisiones, pero en realidad cualquier decisión que hacemos aparte de Cristo va a haber consecuencias. Siempre va a haber consecuencias. Y Judas se casó con una mujer cananita, incrédula. Tenían sus propios dioses, tenían su propia religión. Y esto era algo que en realidad era desobediencia a Dios. ¿Y cuántas veces no hemos visto las consecuencias de alguien casarse con un incrédulo o tener una relación con alguien del mundo? Un gran conflicto en el hogar. Segunda de Corintios 6, 14 al 15 dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Fíjate, queremos mezclar las cosas de Dios con el mundo. Queremos vivir con un pie adentro y uno afuera y creer que estoy bien. Falso. Tenemos que entender, tomar en cuenta que amistad con el mundo es el primer paso. El primer paso que uno se comienza a descarrilar de su relación con Dios. El primer paso, fíjate, en el mundo ya andas envuelto en el mundo, conoces a alguien, se hacen novios, comienzan a hablar del matrimonio y de vez en cuando vienen y me ¿cómo has estado? Y me comienzan a contar y les digo, no, pastor, eso no va a pasar, solamente somos amigos. Ok, ya. Mira las cosas bien. ¿Por qué? Porque muchas veces uno mismo se está vacilando a sí mismo, jugando con la tentación en el mundo. El versículo 3 dice, y ella concibió y dio a luz a un hijo y llamó su nombre Er. Er es observador. Y qué curioso, aquí el hijo, él observaba el pecado de su padre y de su madre, una incrédula, porque eso se ve en el hogar. No lo podemos esconder, especialmente cuando uno es creyente y uno es incrédulo. Uno quiere vivir como el mundo y uno quiere traerle gloria a Dios. Entonces hay un gran conflicto. Versículo 4. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Onán, fuerte, es lo que significa. Vemos que ella aquí le da su nombre a él. El versículo 5 dice, y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib
cuando lo dio a luz. Y Sela es roca o farallón, una roca, podemos decir. Que sí, fíjate qué curioso, se encuentra a 5 kilómetros al sureste de Adulam. Y quiero que entiendan, a veces uno no se tiene que alejar muy allá para caer en pecado, para descarrilarnos, para quitar la vista del Señor. El versículo 6 dice: después Judá tomó mujer para su primogénito el cual se llamaba Tamar. Primeramente vemos que Judá se había casado con una mujer cananita y luego él buscó una del mismo grupo para su hijo, el primogénito, y encontró a Tamar. Tamar significa palma, para entender es palmera, dándonos el entender la belleza de ella, ¿no? Las palmeras qué bonitas se ven, ¿no? Pero bueno, era su nombre, Tamar. El versículo 7 dice: y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. ¡Wow! Ponte a pensar que esto está escrito. El primogénito, el observador, pon atención, observa lo que uno está haciendo y cómo uno vive. Y debemos de vivir para el Señor, ellos viendo. Pero él, fíjate, no estaba correcto. ¿Qué aprendió? No observaba él mismo lo que él mismo hacía. Dice la palabra: fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Fíjate, a todos se nos ha dado un medido de tiempo. Todos tenemos ese tiempo medido. Mañana no es prometido a nadie. Con más razón de creer y aceptar Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero aquí más importante, vivir para Él. Y te voy a decir, Dios le quitó la vida. Dios es lo que hace de tiempo a tiempo. Uno no se está portando bien. Dios te ha dado una oportunidad tras oportunidad y uno no hace caso. Y Dios al fin dice: ya basta. Ponte a pensar, cuando tomamos la Santa Cena, lo que la Biblia nos dice en 1 Corintios 11, 28 al 30, en la Biblia en lenguaje sencillo dice así: por lo tanto, antes de comer del pan y beber de la copa, cada uno debe preguntarse si está actuando bien o mal. ¿Estamos bien? Es de escudriñar. ¿Tengo una relación personalmente con Cristo Jesús? ¿Creo en Él? ¿O estoy viviendo como el mundo? Versículo 21 dice: porque Dios va a castigar al que coma del pan y beba de la copa sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo. Fíjate, entonces el punto es: ¿estoy salvo o no estoy salvo? Si no estoy salvo, no debo de participar en la Santa Cena, porque estoy invitando la ira de Dios a mi vida. El versículo 30 dice: por eso algunos de ustedes están débiles o enfermos y otros ya han muerto, porque han escogido ser religiosos y tomar a la ligera lo que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros. Pero vemos aquí que algunos ya están muertos, porque Dios dijo: ya basta. Fíjate, en su amor por nosotros, y hay tiempos que se va a llevar a algunos, y uno puede decir de antemano, pero en realidad no, porque Él sabe todo, Él conoce el corazón de cada uno. Pero en realidad lo que Él está haciendo, fíjate, los está salvando a ellos de algo peor. Los está salvando de sí mismos. Quizás ellos o ellas iban a causar más daños, sino a sí mismos, quizás a su familia. Pero solamente Dios sabe eso, porque Dios es Dios. El versículo 8 dice así: entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella.
y levanta descendencia a tu hermano. Ahora, las costumbres de esos días era, si un varón llegaba a morir y no dejaba hijos, su vida era considerada, en realidad, era una gran pérdida. El recuerdo de él era preservado, su linaje sería preservado con sus descendientes, pero como no había descendientes, esa memoria se iba a olvidar de ellos, era la creencia. Se perdía el recuerdo de ellos. Pero para preservar el linaje familiar, especialmente del primogénito y el que había fallecido, el próximo hermano o pariente se tenía que casar con la viuda. Era la costumbre, era la práctica, era lo que se hacía. Pueden comparar Deuteronomio capítulo 25, lo pueden leer a su tiempo. Tanto Ruth, el capítulo 4 de Ruth. Buen ejemplos de que esto pasaba desde en ese tiempo. El versículo 9 dice así: y sabiendo Onán que la descendencia no habría de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía, dispersaba en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Fíjate, él sabía, Onán, que la descendencia no había de ser suya. No iba a cumplir. En su egoísmo, en maldad a su hermano muerto, él no iba a permitir que la viuda de su hermano conservía. Vertía, dispersaba en tierra. Es lo que hacía. Ponte a pensar, ¿se casó con ella? Sí, voy a hacer. Voy a cumplir. Se casó con ella con este propósito de darle descendencia a su hermano. Y él hizo, fíjate, cuando te casas, haces un compromiso y es con Dios. Pero ahora, él no iba a cumplir. ¿Y cuántas personas toman sus votos ante Dios en su matrimonio y no tienen el intento de cumplirlos? Porque te voy a decir, Dios va a juzgar estas acciones. Y uno puede decir, pero es que yo no las tomé en serio. ¿Y eso es lo que le vas a decir a Dios? ¿Eso va a ser tu excusa? Vemos a un hombre, fíjate, que quería la herencia, pero no quería hacer lo correcto. Sí, papá, yo voy a cumplir para que siga el linaje y todo me va a quedar, yo voy a ser el primero, todo me pertenece a mí. Pero no va a cumplir. El versículo 10 dice: y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. El juicio de Dios una vez más cae, es implementado, y ahora ha juzgado a los dos hermanos. Increíble. Fíjate lo que dice el versículo 11 al 26. Vamos a continuar la historia aquí. Y Judá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo. Porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los 3 trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti. Pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí?
Él respondió: yo te enviaré del ganado de un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo: ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro del varón cuyas son estas cosas. Estoy encinta, también dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo. Y nunca más la conoció. ¡Wow! Increíble. La Biblia, fíjate, explica las cosas tal como son, ¿no? Podemos ver qué tan lejos está esta familia de Dios. Qué perdidos están en el mundo. Vemos sus pecados y todo se deja saber. Increíble. Pero aquí vemos el pecado. El versículo 11 dice: y Judá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. ¿Por qué no te vas mejor con tus padres hasta que mi tercer hijo Sela crezca y esté de edad? ¿Por qué? Porque era el más chiquito, ¿no? Todavía no estaba de edad. Y dice, él, fíjate, dice: no sea que muera él también como sus hermanos. Y qué extraño si te pones a pensar. Bueno, es viuda, ha perdido 1, entiendo, pero 2, ¿no? Y la policía, ¿por qué no viene a preguntarle preguntas a mi nuera, no? ¿Qué está haciendo? 2 de mis hijos han muerto y nadie la sospecha, ¿no? Pero ya vimos que es Dios. Pero el mundo, una vez más, así piensa, ¿no? La decepción de Judá, fíjate, no le pregunta, no le dice nada acerca de las muertes de sus otros 2 hijos, pero él sí está pensando: no, ¿qué? No, darle el tercero, no. Se dice a sí mismo: ¿qué le voy a dar también el tercero para que me lo vaya a matar? ¿No? Él está culpándola a ella. En vez de ver los pecados de sus propios hijos, la está culpando a ella. Él está justificando y apoyando las acciones de sus hijos. Él está mal, muy mal, pero no reconoce ni su propia condición ni lo que sus hijos estaban haciendo. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Versículo 12: pasaron muchos días y murió la hija de Súa, la mujer de Judá. Después Judá se consoló y subió a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita. Fíjate, pasaron ya muchos días. Murió la esposa de Judá, ha fallecido. Y ha pasado mucho tiempo para este tiempo. Fíjate, la esposa de Judá, la hija de Súa, murió. Después, Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita.
Entonces fíjate, vemos que pasaba el tiempo Judá con su amigo. Se juntaba con su amigo el adulamita Hira. Y fíjate, ya había perdido 2 hijos, ha perdido a su esposa. Y en vez de arrimarse a Dios, en vez de arrimarse al Señor, él se consolaba en juntarse con su amigo. Y es lo que muchos hacen. En vez de arrimarse a Dios, porque Dios es el único que te va a fortalecer, el único que te va a ayudar. Pero fíjate, se me hace increíble, me pongo a pensar, al fin de la calle donde vivo, hubo un accidente varios años atrás y ahí murió un joven. Y su amigo, el que iba manejando, él sobrevivió. Iban bien borrachos. Él se levantó, se salió del carro, se fue y llegó a su casa y se quedó a dormir. Ni siquiera supo lo que pasó. Hasta que llegaron los oficiales y le contaron lo que había pasado. Y lo curioso en esto es, fíjate, ¿dónde se encontraba este joven? Perdido en el mundo. Cuando yo conocí sus padres, su papá era pastor. Su mamá y su papá fallecieron a las manos de un borracho que se los llevó a un accidente de carro. Este joven está en cárcel, cargando esta carga. Increíble. Qué tristeza cuando uno no tiene esperanza. Qué tristeza ver algo así desarrollarse enfrente de uno. Cuando uno pierde su camino y se pierde en el mundo. Lo único que lo puede consolar es Dios. Tiene que regresar a los pasos de Dios. Versículos 13 y 14 dice así: y fue dado aviso a Tamar, diciendo: he aquí tu suegro sube de Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Fíjate, se vistió como una ramera, una prostituta, sabiendo que Judá tenía que pasar por ahí. Pero ponte a pensar, ¿qué dice esto de Judá? ¿Cómo se ha de ver él estando comportando? No estaba bien Judá. Ella veía las cosas que no estaban pasando como ella deseaba. Ella, fíjate, tomó control de la situación. Yo voy a hacer que esto se cumpla. Él no sabe con quién está jugando, ¿no? Porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Ya creció su hijo. Me pertenece a mí, esto es lo que debe de pasar. Va a ver, él me la va a pagar, ¿no? No es justo lo que él está haciendo. Quizás ella pensaba que Dios necesitaba su ayuda, ¿no? El día que piensen que Dios necesita nuestra ayuda, por favor díganme. Vengan a decirme, por favor. Porque lo que voy a hacer primero, me voy a alejar de ti, voy a correr. ¿No? Alejarme de ti y de esa situación. Porque Dios no necesita nuestra ayuda. Versículo 15, 16 dice: y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Fíjate, no iba en el camino correcto, pero qué curioso, ¿no? Que dice que se apartó del camino hacia ella. Ya iba muy alejado del camino en que debería de estar, en el camino de Dios, pero aún, fíjate, se fue más allá.
Y me pongo a pensar, ella debe haber conocido al suegro favorito muy bien, en saber que él estuviera traído a una ramera. Una vez más, ¿cómo ha de haber estado viviendo Judá? Él hacía, fíjate, como los cananitas, lo que pasa en Canaán se queda en Canaán, ¿no? Hoy en día lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Falso, Dios sabe. Para entender, fíjate, las religiones de esos días tenían sus prostitutas sagradas en su religión. Y él estaba envuelto en la religión de ellos o estaba completamente en el mundo usando una prostituta que no estaba sagrada. ¿Cuál de las dos? Si estaba envuelto en la religión usando una prostituta sagrada, entonces era del templo. ¿Y dónde está el templo aquí, no? Pero de cualquier manera es pecado, es fornicación. Y se le tenía que pagar cierta cantidad. Fíjate el versículo 17 y 18. Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Y ella respondió, qué curioso, fíjate, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. ¿Cómo sé que me vas a dar un cabrito? Lo que ella quería era una garantía, ¿no? Tu sello era una manera de identificarse uno. Un signo marcado en una piedra o un metal y colgaba del cuello de la persona. Podemos decir que era la tarjeta de crédito de esos tiempos, ¿no? Su sello representa su persona. Esto es quien soy. Y el comercial que decía, ¿no? Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás es Mastercard, ¿no? Es lo que existe Mastercard. Pero fíjate, estaba su sello. Y luego está el cordón. El cordón que también era distintivo, ¿no? Porque donde colgaba era donde colgaba su Mastercard, ¿no? Su sello. El cordón representa sus posesiones. Y luego el báculo era su bastón, el palo, vara, bordón. El báculo representa su posición. Judá, fíjate, se daba completamente al pecado. Por un momento de placer, él entregaba, fíjate, toda su persona, sus posiciones y su posición. Todo. Y es como funciona el pecado. Por un momento de placer puedes perder todo. Pero era como vivía Judá en Canaán. Un hombre inmoral. Se había casado con una cananita. Y ahora dice aquí, y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Fíjate, se cumplió lo que ella quería. Pero no lo hizo de buena manera. Versículo 19. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Podemos decir, se cambió del disfraz que usaba. Ahora, no es para que esto nos vaya a sorprender. Porque te voy a decir, es exactamente lo que pasa. Muchos van al mundo y se ponen un disfraz. Andan perdidos en sus pecados y antes de regresar se cambian. Se cambian. Versículo 20 dice, Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo, el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Su amigo, su mejor amigo. Ponte a pensar, este es mi mejor amigo, que participaba con él en ir a entregar el cabrito. Él sabía lo que había pasado aquí. Pero fíjate, ¿qué más esperamos de nuestros amigos mundanos? Porque si fuera un verdadero amigo, si fuera
un amigo cristiano, un hermano cristiano, no iba a participar en tus tranzas. Te las iba a declarar. Estás mal, estás en pecado, me alejo de ti. Pero no fue el caso. Versículo 21 al 23. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Naim junto al camino? Y ellos dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Ahora, qué curioso. Uno piensa ramera y piensa prostituta, y sí, es lo que es, pero fíjate, la definición es mujer santa. ¿Qué? ¿No? Porque quiero que entiendan, viene del término hebreo que significa mujer santa. ¿Por qué? Porque increíble no significa de pureza, de puridad, no, sino más bien es separación distintivo, ser apartado para un propósito de adoración. En este caso se apartaba para ser una prostituta sagrada. Es lo que significa, una ramera del templo. En vez más, era lo que se practicaba en las religiones paganas. Pero ella lo engañó. Y se ha quedado con sus posesiones. Y él dice: bueno, pues, no. Mejor así, para que no se burlen de mí, ¿no? Nadie se va a enterar. Versículo 24, sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones, y Judá, sacadla y sea quemada. Ha fornicado. Ahora podemos decir, está enseñando, ¿no? Ya tiene pancita, está embarazada. Y esto le daba oportunidad a Judá de deshacerse de ella. Y, sí, mira qué bonito, ¿no? Y ahora sí, mira cómo salió. Y Judá dijo: sacadla y quemadla. Y, wow, ponte a pensar. Lo peor que sale de Judá. ¿Y dónde está él? ¿Qué tan lejos está él de Dios? Tengo que preguntar, ¿por qué es que nuestros pecados siempre se ven peor en otras personas? ¡Auch! Cuando viene hacia nosotros mismos, uno puede justificar sus acciones, hacemos excusas. Sácala y quémala. Versículo 25 y 26. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a suegro del varón: cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Fíjate qué cachetada. Qué cachetada. Cuando nosotros vemos el error de nuestro camino, cuando reconocemos nuestros pecados, Judá reconoce y dice: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo. Fíjate, él no dice que ella era buena persona. Lo que vemos aquí es que Judá reconoce que él está en una condición peor que ella. Estoy tan mal. Verdaderamente estoy mal. Tercer punto, la descendencia, versículo 27 al 30. El versículo 27 dice: y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Fíjate, aquí vemos la gracia y la misericordia de Dios. Él había tomado la vida de 2 de sus hijos, de Judá. Y ahora le daba gemelos. Podemos decir una bendición especial. Pero al mismo tiempo continúa la competencia entre hermanos. Versículo 28 al 30. Sucedió
Cuando daba luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Fíjate, sacó la mano Sara, le amarraron un hilo para identificarlo como el primogénito, pero cuando metió la mano, Fares se adelantó, él abrió el camino. A pesar del hilo de grana, Fares fue el primogénito, y él llegaría, fíjate, increíblemente a ser parte del linaje. Venía David y al fin nuestro Señor Jesucristo. Cuando lleguemos a Mateo capítulo 1, habla de este linaje. Mateo 1:3 dice, Judá engendró de Tamar a Fares y Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram, y continúa el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Pero ponte a pensar, todo esto que se encuentra en el linaje de nuestro Señor Jesús. Se ha dicho que Él es amigo de pecadores, pero lo que Él quiere es que haya arrepentimiento en nuestras vidas. ¿Qué es la aplicación aquí? Está media larga, así que no cierren sus Biblias, sigan tomando notas. Primer punto de aplicación. Judá nos enseña que nuestros pecados afectan a las personas alrededor de nosotros. Podemos ser perdonados, pero siempre hay consecuencias. 2. No importa qué tan mal se vea el pecado, es por la gracia de Dios que podemos ser perdonados. Ese favor inmerecido. 3. Podemos ver que en el linaje de nuestro Señor Jesús hay personas pecaminosas. Si recuerdan, una vez más, Jesús era amigo de pecadores. Mateo 11:19, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dice, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Jesús ama al pecador. Y no nos debe sorprender que en su linaje que hay pecadores. En su linaje. 4. La tendencia es de ver a los gigantes espirituales como super creyentes. Ay, son los santos de la Biblia. No, son perfectos. Aquí vemos la perfección de ellos, fíjate. No. Nadie es perfecto, solamente el Señor Jesús. Vemos a Abraham, Isaac, Jacob, Judá, David. Pero viendo bien las cosas, viendo sus vidas, hay que entender que nada más porque uno sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo, no es una garantía que vas a hacer las decisiones correctas. Verdaderamente necesitamos seguir caminando con nuestro Señor para poder seguir en los pasos correctos y no alejarnos. Si vemos más otros ejemplos, Moisés, David y Pedro, ellos también cayeron, tropezaron. Así que si te encuentras en esta mañana alejado de Dios, si tu relación con Él está quebrantada, quiero que entiendas, Dios te ama y te quiere perdonar. Es cuestión de tomar ese paso de fe y arrimarte a Él. Señor, estoy mal. Me arrepiento. Te quiero pedir perdón. Si no lo conoces, es el primer paso. Estoy mal. Reconozco que vivo en pecado. Después viene salvación. Creer en Él. Creer en Él. Creer que Él murió en la cruz por mis pecados, que fue enterrado y que Él vive. Es el Evangelio. Él te puede salvar. Te quiere perdonar. Pero la decisión es tuya, ¿cómo vas a responder?